bienvenidos una vez más. Aquí nos reencontramos haciendo Testigos, que es un placer compartir con todos ustedes temas de actualidad, temas que nos ayudan a pensar, a compartir y a disfrutar y a discernir. Leandro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo gracias. bien? Todo muy bien, bienvenida a vos. Y le damos la bienvenida también a todos los que hablamos este idioma tan rico y bello que es el español, porque estamos saliendo, como bien sabemos, es una coproducción internacional de Buena Nueva Comunicación. Así que un beso muy grande para todos los que se van sumando programa a programa y gracias a los que escriben a nuestra página web, que es www.testigostv.com. Cada día somos más y eso está realmente bueno. Antes de comenzar con la primera parte de una historia que tenemos hoy, es imperdible, cuando decidimos ser padres, las vicisitudes que tenemos que pasar a veces cuando quizás la naturaleza no está de nuestro lado, cuando queremos igual seguir adelante y llegamos a la adopción. Antes de meternos en esto, siempre tenemos palabras de especialistas. Y para hablarnos del sentido de la vida y de la dignidad humana, hemos consultado a la doctora Gádor Joya desde España. El derecho a vivir es el primer derecho, es el derecho anterior a todos los derechos. Por tanto, es algo que debe ser defendido y respetado. Todos tenemos derecho a vivir. Da igual cómo se venga a este mundo, da igual en qué momento del desarrollo se encuentre, da igual si se ha nacido, si no ha nacido, si se está a punto de morir. Se vive desde el momento en que se unen un óvulo y un espermatozoide. Ahí comienza la vida humana y termina en el momento de la muerte, ¿no? Se está viviendo hasta que uno muere. Por tanto, es algo a lo que todos debemos de unirnos para defender. Y repito, por encima de todo, una vida es siempre digna, sea cual sean sus características. Muchas gracias a Gádor desde España por adentrarnos en tema y por supuesto seguir hablando de la familia y la paternidad. Y sí, ser padres en décadas atrás, yo creo que era tomado como algo más natural, pero hoy obviamente ha tomado una connotación en donde cuenta más la responsabilidad y el desafío de ser padres. Y cuando uno toma ese desafío de ser padre, ¿qué es capaz de hacer por tratar de tener hijos? Es cuando en el principio del programa hablábamos la cuestión de la adopción. ¿Pero qué voy a seguir hablando yo? Tenemos una historia bellísima para compartir en esta primera parte. Conocemos a Rubén y a Andrea Medina, que nos van metiendo en esta emocionante historia de vida. Somos Andrea y Rubén, somos de una localidad chiquita del sur santafesino. Trabajo como comerciante de legumbres, mi esposa tiene también un comercio. Somos los papás de María, ella tiene 2 años. Nosotros tuvimos como pareja un tiempo largo, disfrutando primero el noviazgo, después de casados, hasta que bueno, surge bien firme el deseo de tener nuestro hijo, de proyectarnos como familia. Hasta que bueno, empezamos a ver que no llegaba, empezamos a darnos cuenta que había algunas dificultades. Entonces, bueno, ahí fuimos a los médicos. Después de largos y tediosos tratamientos que consumieron mucho tiempo, que fue un desgaste emocional muy importante. Las obras sociales no cubren ningún tipo de tratamiento de fertilidad, así que todo lo que hicimos lo hicimos particular. En nuestro caso hicimos casi 4 años de tratamiento, así que fueron muchas desilusiones. Mucha espera de ese hijo, de la cual no resultaba, no llegaba. Después de haber pasado por todo eso, la opción que teníamos fue la de hacer una fertilización asistida. En un momento, bueno, aparece con un contrato, literalmente, bueno, donde se expone que van a ser fertilizados 10 óvulos y de los 10 solamente se van a implantar 3 y bueno.
Entonces llegamos a un punto donde, después de haberlo meditado y rezado, y marcado un umbral ético que no queríamos transgredir, ¿no es cierto?, por nuestras convicciones cristianas, el hecho de que la vida está desde la concepción. Decidimos con Andrea que bueno, la paternidad podía no solo venir desde la parte biológica, sino que podía venir a través de la adopción, y así es que encaminamos nuestro recorrido por la adopción, y puntualmente la adopción legal. Lo empezamos a notar en 5 provincias, en los juzgados, bueno, y rellenando los requisitos de que cada provincia pide. Y bueno, en la ida y venidas en las provincias y demás, estábamos en la búsqueda en la parte de juzgados y en lo que es la adopción por entrega directa, de que acá en Argentina desde el año 97 es legal como ser la adopción por juzgado. Seguramente en esta historia quizás o te pasó lo mismo, te está pasando, o sabes de alguien muy cercano que también tienen que tratar de eliminar todas las soluciones posibles para tratar de ser papá. ¿Qué pasa cuando uno quiere concebir y no puede? ¿Qué pasa cuando los tratamientos se hacen duros y a veces ya el cuerpo no te da, y tampoco la cabeza y la ansiedad? ¿Qué pasa cuando tenemos que comenzar a elegir? ¿Elegimos bien? ¿Elegimos con libertad? ¿Elegimos tranquilos? Bueno, creo que esta historia nos está mostrando cómo ellos tuvieron que elegir con mucha libertad y también teniendo que poner los límites en donde estaba la línea de sus valores y su moral, digamos, ¿no? Precisamente de esto nos pareció interesante preguntarle al licenciado Jesús Poveda de España sobre qué es la libertad. Para mí la libertad es el mayor de los dones que tenemos, ¿no? Y además para mí la libertad no es un don físico de moverte de un sitio para otro o de estar dentro de un sitio o dentro de otro, ¿no? Sino que es la capacidad de poder, con la intención y con los hechos, ir en una dirección o en otra, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de burlar al destino. Yo no creo para nada en el destino, y yo creo que continuamente hay que hacer como quiebros al destino, ¿no? Hay que ir un poco creando nuevas expectativas, generando nuevas ideas, no necesariamente haciendo lo que tienes que hacer, sino que puedes hacer otras cosas, ¿no? Y comenzamos, ¿no?, ya a desarmar un poco esta historia y también a sacar conclusiones. ¿Qué pasa con las creencias? ¿Qué pasa con la cuestión de ética? ¿Hasta dónde puede llegar uno también como ser humano? ¿Hasta dónde podemos dar para llegar a cumplir esos objetivos, esos sueños que a veces, por más dolorosos que sean, pueden llegar a tener un final feliz siempre y cuando decidamos continuar ese camino? Es por eso cuando hablamos de vínculos, hablamos de relaciones, por ahí nos hacen falta herramientas. Por eso las herramientas hay que buscarlas y hacer con gente especializada. Es por eso que hablamos de este tema con el licenciado Juan Gilberto Torres. Él es psicólogo y nos dice lo siguiente. ¿Los vínculos familiares actualmente han entrado en crisis? Sí, creo que sí, han entrado en crisis. Por igual, todas las influencias externas que puede haber por la evolución misma de la vida, como se está desarrollando actualmente, por el hecho de que un joven o adolescente quiere independizarse con mucha facilidad. Creo que también nosotros en muchas culturas estamos copiándolo de otras culturas también, soslayando nuestra propia identidad a nivel cultural que, por ejemplo, deberíamos conservar como, por ejemplo, ese núcleo familiar, que basa la ética y la moral también de una persona. Eso influye también en la distorsión de la familia que puede haber más a futuro. Si un niño o niña crece en una familia desintegrada, su concepción de la familia, y no hablo de una concepción mental, sino de una concepción conductual. Su concepción conductual de la familia va a ser eso, una desintegración, y por tal entonces la va a provocar, la va a vivir, la va a repetir. Y no va a ser para él nada extraño, nada del otro mundo, por no haberla vivido ni haber hecho una experiencia de esa vida de familia, de ese núcleo familiar o de ese ambiente familiar. Familia, núcleo, base, cuántas cosas que encerramos cuando decidimos formar nuestro propio grupo familiar. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en esto de valorar la vida, valorar la familia? Porque si no tenemos una buena base es como que también quizás en nuestra vida van a faltar muchas cosas. Pero ¿para qué seguir extendiendo el tiempo si tenemos más para compartir esta historia maravillosa de Rubén y Andrea en esta aventura
que viven por decidir ser papás. En un determinado momento, por un amigo, nos enteramos del movimiento familiar cristiano. Nos encontramos precisamente en el movimiento con un montón de familias, con un montón de parejas, en la misma búsqueda que nosotros, en la misma lucha, con las mismas frustraciones y con los mismos dolores que nos tocó vivir. Y con las mismas esperanzas. Un sábado estábamos acá normalmente, que suena el teléfono de esa llamada que tanto esperamos, ¿no? Fue algo muy repentino, así que teníamos que viajar mucho, era un largo viaje, así que con mucho nerviosismo empezamos a... yo dejé todo lo que estaba haciendo, el negocio, la comida, Rubén también enseguida se desprendió del trabajo, empezamos a buscar los papeles, las carpetas con todas las documentaciones, con todas las notificaciones en los juzgados y demás, armando todo lo necesario, ¿no es cierto?, como para salir de viaje en 2 horas, estábamos en la ruta. Llegamos de noche, nuestra hija estaba en una camillita, un lugar muy precario, muy humilde, muy pobre, al borde del shock hipoglucémico, hacía muchas horas que no había tomado nada, hipotérmica. En ese momento, la abuela biológica nos esgrime que ellos no podían ocuparse de ella, que ellos no podían hacerse cargo. Andrea, mi esposa, le da su primer mamadera, le cambia su primer pañal y nos dirigimos al centro de salud más grande de una ciudad vecina a ese pueblito. La directora de este hospital hace una exposición denunciando que había una suerte de una apropiación de una criatura, de un matrimonio rosarino que puntualmente éramos nosotros. Lo que siempre tuvimos muy en claro fue el hecho de que todo lo que manejemos lo íbamos a hacer con nuestro hijo desde el marco legal. Así que después de casi una semana de idas y venidas, donde no se pudo comprobar absolutamente nada de estas denuncias, pudimos encauzar el trámite. Uno de esos días, entre tantas idas y venidas, nos llega una llamada de nuestra abogada de acá de Rosario. Ella nos pide que abandonemos todo. Estábamos ahí en el límite de nuestra fuerza, pero a la vez era como que no podíamos abandonar. Ahí me di cuenta que mis sentimientos ya estaban de mamá puesto en ella. Nos encontramos por última vez con la abuela biológica de María, que estaba muy contenta con la decisión que había tomado y que María esté con nosotros. Y lo que dijo fue que estaba muy tranquila por el hecho de que si no sabía qué hubiese sido de la vida de ella, de María. Y seguramente ustedes quieren empezar a compartir porque el corazón les está estallando de emoción. Tienen una forma de hacerlo y comunicarse con nosotros que es a través de www.testigostv.com, otro espacio que tenemos para compartir. Pero quienes también comparten todo lo que piensan y sienten es nuestro grupo de personas que está con nosotros cada programa, que es nuestro foro de televidentes, y nos dicen lo siguiente. El hecho de darle posibilidad a otra persona de tener una familia, para mí sería lo mejor. No encerrarse en no poder tener un hijo propio y no darle la oportunidad a otro.
De esta historia me gustó mucho la generosidad y el amor que tomaron para afrontar eso, porque no es fácil y hay que charlar mucho el tema ese de decir adopto, no puedo tener, si después te viene un hijo. Desde su punto de vista religioso también no les iba el tema de la fecundación in vitro. Que esta historia por ahí me genera un poco de contradicción en mí porque pienso por ahí cosas diferentes con respecto a la adopción. Por un lado me parece que tiene un peso fundamental lo biológico, pero por otro lado me puedo pensar en la historia de esta nena y qué va a estar en contra de que hubiera sido por ahí de la vida de esta piba si no hay una persona que además tiene que ver con satisfacer su propio deseo y que satisfaciendo su deseo está dándole un lugar a alguien que quizá de otra forma, quién sabe qué podría haber pasado, digamos. Yo creo que cuando una pareja no puede tener hijos por las vías naturales, el tema de la adopción hay que tenerlo en cuenta, lo cual refleja también una gran generosidad por parte de ese varón y esa mujer, porque uno siempre pretende darle cariño a los hijos propios y a veces tomar esa decisión, no saber cuál es, de dónde el origen, los genes con los cuales esa criatura viene, bueno, a veces cuesta hacerlo. Cuesta, y sobre todo si nos ponemos en el lugar de papás, nos ponemos a pensar, seremos buenos padres, les daremos todo lo que necesitan, qué pasa con los valores, qué pasa cuando el rol de papás nos empieza a sonar ya como una bocina medio extraña. Es por eso que, como siempre, buscamos apoyo, buscamos quien nos ayude y hablamos con el licenciado Daniel Perrone. La familia es el ámbito primordial, primero, donde se realiza la existencia humana. Por ser el ámbito primordial y primero, es el ámbito donde se nos transfiere, donde se nos entrega el legado formativo más importante. Suelo decirle a los papás en la orientación educativa o familiar que lo que los papás transferimos desde nuestra propia vida, desde nuestro propio testimonio de vivir, entre el nacimiento y los 3 años, deja en nosotros huellas muy profundas. Y entre los 3 y los 10 termina de desplegar los aspectos fundamentales que van a dar origen al proyecto de vida de la persona. Qué responsabilidad de esto. En el ámbito donde se acoge la vida, llegamos a la existencia en un ámbito llamado familia, y en ese ámbito llamado familia se nos entrega un legado con el cual vamos a constituir la materia prima del proyecto de vida. Muy lindas palabras que nos quedan resonando en la cabeza como para empezar a elaborarlas y entender un poquito más qué podemos entender por este concepto de familia y el rol de ser papás. Pero seguramente, como ustedes están opinando en nuestra página web, que se las recuerdo que es www.testigostv.com, tenemos más opiniones, más gente que quiere opinar, así que vamos rápidamente al foro. Está buenísimo que exista esto y que la gente tenga la posibilidad de que si el deseo es ser madre y no hay otra forma, aparte cuánto pueden ayudar a una persona que quizá, no sé, por X cuestiones no va a tener ni el amor, ni la familia, ni las cosas que necesite. Qué hermoso darle la posibilidad a un niño de tener una familia. Cuánto amor para dar esos padres. A pesar de todas las dificultades que los padres tuvieron, desde el principio vieron a esa niña como su hija. La madre que da en adopción a su hijo, que considero que es generoso de su parte, teniendo en cuenta que no le puede dar o no está en condiciones en ese momento de darle un futuro, o más que un futuro, un presente digno a su hijo o a su hija. En esta historia que habla de la adopción, es la lucha que hay en estos padres, es el buscar, el no dejar de buscar en lo natural, en confiar en los médicos, y también que hay otras opciones, que hay
darle la oportunidad a chicos a tener un hogar, porque muchas veces por diferentes situaciones los padres no pueden criar a esos hijos y hay padres que lo pueden hacer porque están llenos de amor, de cariño. Muchos sentimientos que se nos van encontrando y entrelazando cuando hablamos de adopción. No solo por las cuestiones burocráticas que todos conocemos, sino también cuando hay gente que no tiene la posibilidad de criar esos hijos y que sabemos que hay padres y madres del corazón que se desviven por poder formar su familia. Qué importante poder revalorizar lo que tiene que ver con formar una familia. Pero bueno, si hacemos las cosas con dignidad, qué mejor que hablar con Stalin Gómez de Perú, que nos dice lo siguiente. El ser humano tiene inscrito en su corazón muchos valores. El hombre tiene inscrito en su corazón ese deseo de vivir. El ser humano tiene dignidad en sí mismo, vale por sí mismo. Por eso tenemos que respetar su vida, tenemos que cuidar su vida. La vida de todo ser humano, no puede haber ser humanos de primera clase y segunda clase, ¿no? La medicina que busca que el ser humano viva mejor, las tecnologías que buscan que los seres humanos estén mejor, la arquitectura que busca mejores lugares para que el ser humano se desarrolle, todo está buscando que el ser humano, ¿por qué? Porque está llamado a vivir. Por eso nosotros no podemos asumir mentalidades de muerte, el aborto, eutanasia, guerras y fórmulas, ¿por qué? Fórmulas que simplemente definen que matando al ser humano se soluciona un problema. No puede ser. Si nosotros no nos llamamos a la vida como seres humanos, queremos desarrollarnos, los que me están viendo ahora, yo quiero vivir, todos queremos vivir. Entonces, no tenemos el derecho de quitarle la vida a nadie. Al contrario, tendríamos que hacer que el mundo ponga en su lugar adecuado la vida humana. Teníamos que luchar todos para que todas las personas en su dignidad tengan un lugar para desarrollarse. Hermosa palabra, dignidad. Creo que hay que repensarla y tratar de buscarle el significado tan importante y tan profundo que tiene. La historia de hoy de Rubén y Andrea por poder consolidarse como familias, más allá de que la naturaleza no les jugó una buena pasada, sin embargo, no dejaron de tirar las cartas y de barajar el día a día para poder lograr su objetivo, que fue la adopción. Y tomándolo con ellos naturalmente, dialogando, charlando. Me imagino la cantidad de veces que se han sentado a hablar para saber si era buena o no su decisión. Sí, yo creo que ellos tuvieron muy presente su libertad de poder elegir, pero también el respeto hacia el otro cónyuge, de qué métodos, de si utilizar la medicina, el límite que ellos mismos pusieron ante los médicos, de decir hasta aquí llegamos con los recursos que nos ofrece la ciencia, porque más allá no estamos de acuerdo. Y finalmente esta coronación de lo que fue casi una aventura, pero que es esta bella posibilidad de darle una familia a un chico que de otra manera hubiera tenido quizá un destino un poco incierto. Y los que tienen esa profunda fe en la vida creen que justamente este tema de la adopción es otra de las grandes respuestas que debemos dar a esos casos particulares en donde no es sencillo resolver el destino de muchos niños. Ojalá así sea, todo se resuelva, todo se agilice, que no tengamos que pasar por medidas extremas cuando hablamos de adoptar. El amor se puede dar de muchas maneras y en estos casos, evidentemente, es por demás lo que se puede lograr. Tanto para los chicos que están esperando sus papás, como también esos padres que están esperando poder lograr su sueño, que es tener hijos. ¿Nos vemos la próxima? Nos vemos. Un placer hacer testigos. Les recordamos que tenemos nuestra página web para que sigan escribiendo, para que sigan estando con nosotros y para que sigan, ¿por qué no?, proponiendo distintos temas que seguramente nos identificamos todos los días un poquito más. www.testigostv.com. Hasta la próxima.